Continuamos con la serie de videotutoriales. Ahora vamos a abordar los siguientes puntos. Del punto 4 en adelante. El punto 4 dice de la siguiente manera: se recomienda que los folios o numeración de las páginas vayan en el margen inferior y en el centro. Esto evita confusión en la lectura y detalles de impresión. Entonces, esta observación llegamos a esta conclusión porque notamos ciertos problemas en cuanto a la numeración, no solamente mi persona, sino otros diseñadores que hemos trabajado la parte editorial desde iniciativas. Entonces, llevando a cabo esa observación, nos libramos de un montón de asuntos que después nos pueden dar algún tipo de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que la la compaginación va de una forma determinada. A veces el folio está en un margen incorrecto, a veces se topa con otro folio y eso genera problemas de lectura y es algo incómodo. Y a veces se nos olvida alguna de estas características y no lo respetamos a lo largo de todo el documento. Menciono esto como posibilidades que se han dado dentro de los procesos de impresión. Entonces, ¿cómo resolvimos eso en su momento? Siguiendo esa recomendación, que los folios, las numeraciones vayan en el margen inferior en el centro para evitar ese tipo de problemas. Vamos a hacerlo de una forma práctica. Vamos a abrir nuevamente, vamos a ir nuevamente el documento de InDesign que estamos usando de ejemplo. Lo primero que habíamos visto fue lo de los márgenes en cuanto a este documento, que ustedes van a tener acceso total a este documento en la carpeta de Drive y ahí lo van a poder estar consultando. Ahora vamos a ver lo de la numeración. La numeración, aparte de eso que mencionamos, va a ir en una tipografía que ustedes estén utilizando a lo largo del documento. En este caso en específico yo utilicé una tipografía que se llama Montserrat, y me parece que es una tipografía que han estado utilizando para montar una de las últimas publicaciones que están trabajando desde la gestión de proyectos en comunidad, de acción social, que tienen que ver con los seminarios de realidad nacional. Entonces, de allí utilicé esa tipografía. Entonces, como les mencioné, para esos folios vamos a usar una tipografía que estemos usando en nuestro documento. En este caso, en este ejemplo en específico, la tipografía en Montserrat. Entonces vamos a ir a la página maestra. Si no saben dónde se encuentra eso, pues lo encontramos en este menú, en el menú de páginas. Y vamos a buscar dónde está esa página maestra, aquí en la parte superior, por encima de las páginas normales, por encima de las páginas regulares. Le vamos a dar doble clic, clic derecho, mejor dicho, doble clic, clic izquierdo, doble clic. Estamos dentro de nuestra página maestra. Vamos a ir a la herramienta de texto. Depende de su computadora, de los programas que estén ejecutando, su memoria RAM. Esto puede tardar menos o mayor tiempo en desplegarse. Vamos a ir al margen que habíamos propuesto, margen inferior en el centro. Ya tenemos nuestra caja de texto y vamos a escribir la letra A mayúscula 2 veces para que no nos dé la referencia de páginas con un solo dígito o con 2 dígitos, inclusive si fueran de más dígitos. Pero en este caso vamos a hacerlo solo con 2 dígitos. Vamos a seleccionar el texto que escribimos y vamos a buscar la tipografía que hemos mencionado. Montserrat y regular. Ahora, ¿qué recomendación hago yo? Primero centremos todo. Centremos a la página y justifiquemos el párrafo.
al centro. Puede ser esta opción o puede ser esta opción. Vamos a usar esta. Ahora sí, ¿qué es lo que recomiendo yo? Vamos a trabajar los folios con un número inferior al del cuerpo de texto que estemos trabajando. Me parece que el cuerpo de texto a lo largo del documento que en su momento revisé, en el cual estoy pensando a la hora de montar este documento InDesign que sirva de ejemplo, el cuerpo de texto oscila entre los 12 y los 10 puntos. Supongamos que son 10 puntos. Entonces este folio lo vamos a hacer de 8 puntos. ¿De cuántos puntos? De 8 puntos. Vamos a ponerlo de 8 puntos, asegurarnos que está en 8 puntos. Vamos a carácter y vemos que están 12 puntos. Vamos a reducirlo a 8 puntos. Ok, y vamos a bajarlo. Ahí nos sirve de referencia estos márgenes. Se puede pensar ajustado por encima del margen o ajustado por debajo del margen. En este caso, como para este ejemplo, vamos a dejarlo bajo del margen. Vamos nuevamente a la herramienta de texto, seleccionamos y vamos a ir al menú superior, vamos a dar clic en texto, vamos a irnos hasta abajo donde dice carácter especial, marcadores, número de página actual. Entonces vamos de nuevo, texto, carácter especial, marcadores, número de página actual. Vamos a notar que ahora solo nos aparece la letra. Nos habíamos puesto 2 letras A, pero esas 2 letras A era para que nos sirvieran de referente de 2 números. ¿A qué nos servía de referente? Para ver si le alterábamos en el kerning de la tipografía. Vamos a salirnos de la página maestra y vamos a revisar el resto de páginas. Y notamos que ya todas el resto de páginas tiene su numeración. En realidad todas estas páginas, que son las páginas estándar, todas estas páginas no llevan numeración. Acá simplemente era para que ustedes vieran cómo se debe de agregar la numeración o el folio a nuestro documento, siguiendo la observación que ya habíamos visto en el punto 4. Esta recomendación, que es incluir estos folios, esta numeración en el margen inferior en el centro, para evitarnos múltiples complicaciones que podrían presentarse más adelante. Entonces ahí tenemos la numeración en el centro con un número inferior al cuerpo de texto. Habíamos dicho que el cuerpo de texto acá puede oscilar entre los 12 y los 10 puntos, entonces utilizamos de folio 8 puntos. Así quedaría para este ejemplo, aunque todas esas páginas no llevan folio, ya en la lógica del documento completo como tal. Entonces, como no vamos a preservar este folio en este ejemplo, pues procedemos a entrar a la página maestra y lo borramos. Continuamos con la siguiente observación. Y ya de aquí en adelante son el tema propiamente de las páginas estandarizadas que vamos a estar incluyendo en todas las publicaciones de iniciativas estudiantiles de acción social en sus diferentes disposiciones, sea horizontal, sea vertical, sea media carta, sea un poco más grande que tamaño carta, sea un poquito más grande que tamaño media carta. En las diferentes disposiciones todas tienen que llevar estas páginas estandarizadas que contengan la información que tienen que contener, para que no haya ningún problema y haya una idea de congruencia, una idea de unidad, una idea de conjunto. Eso es lo que estamos buscando, que toda persona que tenga en sus manos un producto, una publicación de iniciativas, sepa que es una publicación de iniciativas con solo mirar esos estándares dentro del documento. Entonces eso es lo que estamos procurando.
Antes de ir propiamente a estos puntos, que es el punto 5 y los subpuntos que vengan de él, vamos a ver otro de los insumos que van a estar siendo compartidos en esta carpeta de Drive con ustedes. ¿A cuál insumo me refiero? Al insumo de Illustrator. Aquí lo tenemos, yo ya lo tengo abierto en el Illustrator. Entonces, todos los gráficos para estas páginas de estándar vamos a tenerlo en este documento. Todos los vectores los vamos a tener incluidos allí en este documento de Illustrator. Entonces tenemos eslogans de los diferentes procesos que hemos llevado hasta ahora, motivos gráficos en los diferentes formatos, sea formato a color, sea formato positivo, sea formato negativo, sea el motivo gráfico de iniciativas estudiantiles de acción social con el bombillito ya icónico de iniciativas, o sea el otro motivo gráfico que es con tu idea hacemos universidad pública. Por ahí también en este documento de hoja de estilo incluí los colores en CMYK, que son los colores que vamos a estar utilizando, porque recuerden, todo lo tenemos que llevar a un formato de impresión CMYK. Entonces tenemos el naranja, iniciativas estudiantiles, el verde, iniciativas estudiantiles, el celeste, iniciativas estudiantiles, y el violeta, iniciativas estudiantiles, el gris, que utilizamos en iniciativas estudiantiles, y el negro, que es un negro genérico, pero lo incluí ahí por una observación que vamos a ver casi que a continuación. Tenemos los logotipos en su jerarquía, logotipos con motivo gráfico, logotipos con firmas institucionales, firmas oficiales y firmas promocionales, en su formato a color, en su formato positivo, en su formato negativo. Después vamos a ver una particularidad en el formato del motivo gráfico en negativo, que es muy importante respetar esa indicación. Vamos a verla si se quiere de una vez. Estas franjas transversales aparecen si son observadores en las diferentes publicaciones, casi que en la gran mayoría, si no es que en todas iniciativas estudiantiles. Estas franjas transversales vienen en casi la totalidad de nuestros productos, en nuestras publicaciones. Con nuestras me refiero a las que estaban o han sido gestionadas desde iniciativas estudiantiles de acción social. Entonces la lógica es darle identidad, darle a la persona que lo ve una ubicación, espacio temporal, en qué año se llevó a cabo, con qué lógica se abordó ese periodo. Entonces es eso, darle una identidad, una pertenencia y también una unidad, una congruencia. Entonces esa es la idea de fondo. Ahora, propiamente ya a la parte de diseño, que es lo que nos compete, lo importante. Tenemos dos motivos gráficos. Con tu idea hacemos universidad pública, lo tenemos en formato a color, que este es el formato a color. Aquí la hemos incluido en la franja. El color gris de fondo es simplemente de referencia, puede ser cualquier otro color. Evidentemente ningún color de los que están incluidos en el motivo gráfico como tal, es decir, no este gris, no este rojo y no este azul. Lo vemos sin referencia de fondo de color. Acá lo tenemos en positivo, y no solamente en positivo, sino a color. Lo tenemos ahora sí en positivo, alto contraste, y en negativo, alto contraste. Son los tres usos: a color, positivo, alto contraste, negativo, alto contraste. Este sobre fondo claro o blanco y este sobre fondo oscuro o negro. En este caso es un gris.
aunque el gris es una disminución del negro. Entonces tenemos ese motivo. El primer motivo gráfico: con tu universidad hacemos una universidad pública, y se trabaja de estas tres formas que vimos acá. Entonces a color, este sería un ejemplo de referencia. En negativo, esta es la referencia: fondo de color, motivo de color blanco o claro. Ahora, ¿cómo se vería con característica de positivo, alto contraste? Sería invertirlo de la siguiente manera. Acá depende de los procesos que estén llevando, les va a tardar más o menos en la copia de cada uno de estos elementos que aquí ya tenemos copiado. Entonces, ¿cómo sería en positivo? Pues invirtiendo los colores. Este ahora pasaría a ser celeste y este pasaría a ser blanco. Okay. Entonces esas son las tres formas en que se puede trabajar el primer motivo gráfico. Acá fue que le di guardar al documento, por eso se tardó un poco. Entonces esas son las tres formas en que se trabaja este primer motivo gráfico: color, positivo y negativo. Aplicado a estas franjas de que sirven de identificación o identificatorias, a color, positivo, negativo. Ahora con el siguiente motivo gráfico, que es el bombillito, con la frase: iniciativas estudiantiles de acción social. Entonces vamos sobre lo mismo. Versión a color con este gris. ¿Qué gris es? Es gris CMYK al 70%. Vamos a pasar el formato a CMYK. Entonces, acá tenemos el gris, iniciativas, gris 70%, o negro al 70%, gris, como lo quieran mencionar. El negro es un negro, color negro, al 100%. Entonces, gris 70%, el naranja y el tono amarillo. Tienen que ser estos mismos tonos, estos mismos colores que aparecen en esta hoja de estilo. Porque estos mismos, por capricho, no, porque esos tonos ya los hemos impreso en diferentes proveedores de impresión, en diferentes sustratos, en diferentes ocasiones, en diferentes productos, y nos hemos dado cuenta que estos son los colores que a la hora de ser impresos respetan muy fielmente lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, tanto el color gris, el color naranja, este color azul, este color rojo, este color amarillo, los grises, los celestes y los colores de iniciativas tienen que ser estos mismos que aparecen en esta hoja de estilo. Entonces vamos a procurar respetar eso. Entonces, el motivo gráfico ya lo vimos en su versión a color, su versión en positivo alto contraste y su versión negativo alto contraste. Aquí vamos a hacer la observación más importante del uso del motivo gráfico de iniciativas estudiantiles de acción social con el bombillito, que debemos respetar siempre. Es el siguiente: esta versión tiene que ser siempre color claro, muy claro, o blanco sobre color, sobre un fondo de color más oscuro que el motivo mismo, y no viceversa, porque si se hiciese de esa forma incurriríamos en un uso no correcto del motivo gráfico. ¿A qué me refiero? A invertir esto de la siguiente manera. De la siguiente manera sería un uso incorrecto, indebido de este motivo gráfico.
fondo claro. Acá lo tenemos, claro, muy claro o blanco. Este motivo gráfico que es negativo alto contraste, no podemos hacerlo o emplearlo de la siguiente manera. No se puede emplear así. ¿Por qué? Porque la lectura se corrompe. Esta no es la lógica por la cual se creó este motivo gráfico en negativo alto contraste. Este sería un uso indebido. Si queremos usarlo en positivo alto contraste, no vamos a hacer esto. Vamos a usar esta versión de acá, es la que vamos a estar empleando, sin el bordecito de la luz amarilla. No, en este caso vamos a usar esta versión. Entonces tenemos dos versiones de alto contraste, positivo y negativo. Vamos a procurar nunca hacer esto, sino usarlo en esas tres formas. ¿En qué tres formas? Color, positivo alto contraste, negativo alto contraste. Lo mismo aplica para la franja que nos sirve de identificación del bombillito. Aquí tenemos un ejemplo a color sobre algún fondo de algún color que no choque con los colores mismos del identificador o el motivo gráfico. ¿A cuáles colores me refiero? Al amarillo, al naranja y al gris. Iniciativas estudiantiles, que es un gris, como habíamos visto, al 70%. El tono gris que estamos usando acá en la franja simplemente referencial. Ahora, ¿de qué otras formas podemos usarlo a color? De la siguiente manera, dejando el bombillito con el gris iniciativas 70% y el amarillo iniciativas, y pasando el resto de elementos, los diferentes iconitos y las letras en blanco. Lo que variaría es el color, o sería el color de fondo. Acá vemos cómo luce en este celeste. Veamos cómo se vería en morado iniciativas, morado o iniciativas, verde iniciativas, naranja iniciativas, gris iniciativas. Acá esto no lo deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque se están perdiendo ciertos elementos, entonces vamos a procurar que eso no pase. Entonces veamos las opciones como se verían. Una versión entonces a color con una leve variación, que serían las letras y en los iconitos que van arriba de sus letras. Ahora, el motivo gráfico en alto contraste, que habíamos dicho, siempre y siempre color claro sobre color oscuro, o sobre un color más oscuro que el motivo gráfico mismo. Entonces, franja de color, motivo gráfico en blanco o un color muy clarito, de esta forma y no al revés. Si lo quisiéramos usar en positivo, como ya lo hemos mencionado, vamos a usar este de esta forma. Un uso indebido, como ya se mencionó y lo vuelvo a repetir, sería este sería un uso indebido. Esto nunca debe pasar con este motivo gráfico. Si vamos a hacer algo así, vamos a utilizar esta versión. Entonces, alto contraste negativo, tenemos estas dos opciones: todo blanco o todo blanco excepto lo que iría con el resplandor del amarillo iniciativas. Entonces lo mismo, podemos probar con otros colores. Aparte de este celeste, vemos cómo se ve en morado, en verde y en naranja. Entonces ahí vemos los usos de los identificadores en esta franja, que van prácticamente en todas las publicaciones de iniciativas. Hemos trabajado principalmente en estos eslogans,
Posiblemente para la publicación que estamos referenciando no vamos a usar estos eslogans como tal. Posiblemente vamos a usar el motivo gráfico, los dos motivos gráficos: con tu idea hacemos universidad pública y iniciativas estudiantiles de acción social con el bombillito. Es lo más probable que vamos a utilizar. ¿Qué eslogans hemos utilizado anteriormente? Alborotando el hormiguero, dejando huella, tejiendo saberes y caminando con las comunidades. Todos estos materiales, todos estos recursos, estos insumos van a estar facilitados para ustedes en la carpeta de Drive que les vamos a estar compartiendo. Posiblemente en su momento les hayan explicado a ustedes la jerarquía en los logotipos, los tamaños, la ubicación y los colores permitidos en cuanto al uso de los identificadores, motivos gráficos y las firmas y logotipos oficiales dentro de la universidad. No hace muchos años se pasaron de diferentes logotipos en diferentes unidades académicas a utilizar la firma o las firmas institucionales. Esto se dio para logotipos como el de la BAS y logotipos como el de iniciativas. Nosotros, después de diferentes gestiones con la unidad de comunicación, con la oficina de divulgación, la ODI, llegamos al acuerdo que nosotros podíamos seguir utilizando de manera oficial el motivo gráfico, pero como motivo gráfico. Entonces nosotros tenemos el permiso en nuestras publicaciones de utilizar el motivo gráfico. Me refiero a este motivo gráfico anteriormente conocido como logotipo del bombillo. Podemos hacerlo como motivo gráfico. Entonces podemos usar una u otra. ¿A qué me refiero? Podemos usar el bombillito, el motivo gráfico del bombillito, o la firma de iniciativas estudiantiles. Tenemos el permiso de utilizar una u otra. Dicho esto, también podemos elegir entre usar la firma promocional de la universidad, esta que tenemos por acá, con un CR, con el horizonte, una franja curva y el nombre como tal, escrito de la Universidad de Costa Rica. Lo que nos ha mencionado desde la oficina de divulgación y desde la misma oficina de comunicación, la ODI y el CIBDI, el sistema de bibliotecas, es utilizar el logo oficial de la universidad, como es una publicación de carácter oficial desarrollada por la Vicerrectoría de Acción Social para su espacio, o en el espacio de iniciativas estudiantiles tenemos el permiso de utilizar el logo institucional, que debemos utilizar sí o sí, aparte del logo institucional, la firma de la BAS. Después de eso tenemos permiso de utilizar o el motivo gráfico o la firma institucional de iniciativas. Esto lo podemos consultar con el encargado de proyecto con el que estemos trabajando, con algún compañero o compañera en la parte de gestión o logística, y consultarle cuál sería el más conveniente. En las últimas publicaciones y las que yo he tenido la oportunidad de desarrollar, he utilizado el motivo gráfico con el bombillito, no he utilizado la firma. La firma lo he utilizado en otros espacios, en otros momentos, pero esto queda a criterio del diseñador, trabajando en conjunto con el asesor de proyecto y trabajando en conjunto con el equipo de iniciativas. Y en este insumo como tal, en este archivo de Illustrator, van a tener todos estos vectores a su disposición para que los empleen en sus diferentes diseños editoriales, siempre y cuando respetando jerarquías, escalas, colores. Con esto terminaríamos el tercer tutorial
y luego vamos a continuar con los siguientes puntos o observaciones en cuanto al estándar dentro de las publicaciones de iniciativas estudiantiles de acción social.